Cantas tardes puede una mujer contemplar el lento descenso del sol sobre las piedras doradas de Salamanca sin sentir que una parte de su alma también se apaga con él. Doña Elena Valcárcel, a sus 72 años, había perdido la cuenta. Su apartamento, un remanso de orden y silencio en una calle tranquila cerca de la universidad, era a la vez su refugio y su celda. Las paredes, cubiertas de estanterías repletas de libros, testigos mudos de su vida como bibliotecaria y de las pasiones compartidas con Mateo, su difunto esposo, parecían encogerse un poco más cada día. El eco de las risas de Mateo, de sus debates apasionados sobre historia y filosofía, se había desvanecido, reemplazado por el tic-tac monótono del reloj de pared del salón y el susurro de las páginas al pasar. Era una tarde de noviembre, de esas en que el cielo plomizo de Castilla invita a la introspección melancólica. Elena sorbía su té, una infusión de roibos con un toque de canela, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente el frío metal de un antiguo camafeo de plata que colgaba de su cuello. Era un regalo de Mateo, de su primer aniversario. Dentro, una miniatura de él, sonriente, con aquella chispa de inteligencia en la mirada que tanto la había enamorado. 5 años. 5 largos años desde que él se había ido, llevándose consigo el color y la música de su existencia. Su rutina era meticulosa, la limpieza matutina, la compra en el mercado de San Juan, la lectura reposada, alguna llamada esporádica a su sobrina Laura, que vivía en Madrid. Días predecibles, seguros, pero teñidos de una soledad erudita que empezaba a pesar como una losa. Aquella tarde, mientras hojeaba el adelanto con más costumbre que interés, un pequeño anuncio en la sección cultural captó su atención. Ateneo de Salamanca. Nuevo ciclo de conferencias. Tesoros ocultos del Renacimiento español. Inauguración próximo martes. Sintió un leve aleteo en el pecho, una mezcla de curiosidad y aprensión. Hacía tanto que no participaba en nada parecido. La timidez, agudizada por años de reclusión voluntaria, luchaba contra un anhelo incipiente de estímulo intelectual, de algo que rompiera la monotonía de sus días. Recordó las tardes que ella y Mateo pasaban en el Ateneo, las discusiones animadas, el aroma a papel viejo y a café cargado. ¿Podría volver a experimentar algo así, aunque fuera una sombra pálida de aquellos tiempos? Durante varios días, la idea la rondó. Se miraba al espejo y veía una mujer de elegancia discreta, con el cabello plateado recogido con esmero, aunque algunos mechones rebeldes siempre escapaban, como queriendo insinuar una naturaleza menos rígida de lo que su porte sugería. Sus ojos castaños observadores, a menudo velados por una melancolía serena, aún conservaban una chispa de curiosidad. Finalmente, con un suspiro que era más de resignación que de entusiasmo, tomó una decisión. El martes siguiente se pondría su falda gris marengo, su chaqueta de punto color crudo y se dirigiría al Ateneo. Quizás, solo quizás, encontraría algo más que polvo en los anaqueles de su memoria. El martes llegó con un sol tímido que intentaba perforar las nubes. Elena se preparó con un esmero casi olvidado, eligiendo sus pendientes de perlas y un toque sutil de su antiguo perfume, L'Air du Temps. Al llegar al Ateneo, un edificio señorial con el aroma inconfundible de la historia impregnado en sus paredes de piedra de Villamayor, sintió un nudo en el estómago. El salón de actos estaba ya bastante concurrido. Reconoció algunas caras de su época, ahora más envejecidas, más encorvadas. Tomó asiento en una fila trasera, sintiéndose un poco fuera de lugar, como una pieza de museo desempolvada para una ocasión especial. La conferencia impartida por un joven historiador apasionado fue interesante. Habló de artistas menores, de obras escondidas en conventos y colecciones privadas, de la riqueza cultural que a menudo pasaba desapercibida. Elena tomó algunas notas en un pequeño cuaderno, su antigua costumbre de bibliotecaria resurgiendo. Al finalizar, durante el modesto vino español que se sirvió en una sala contigua, mientras sostenía una copa de plástico con más torpeza que gracia, una voz masculina, cálida y bien modulada la sorprendió. Fascinante, ¿verdad? Especialmente la mención a ese retablo perdido de Arnau de Bruselas. Siempre he pensado que subestimamos la influencia flamenca en nuestra imaginería. Elena se giró. Ante ella, un hombre de unos 60 años, aunque aparentaba menos, la observaba con una sonrisa amable. Vestía con una estudiada elegancia bohemia, una chaqueta de lino color tabaco sobre una camisa de cuello abierto, un pañuelo de seda con motivos cachemir anudado con aparente descuido y unos mocasines de ante que parecían haber recorrido muchos caminos.
Su cabello entrecano y bien cortado enmarcaba un rostro de facciones interesantes y sus ojos azules, penetrantes y vivaces, transmitían una mezcla de inteligencia y comprensión. Sí, ciertamente, respondió Elena, sorprendida por la facilidad con la que él había iniciado la conversación. No conocía ese detalle sobre Arnau de Bruselas. Ha sido muy ilustrativo. Arturo Sandoval, para servirle, dijo él, extendiendo una mano. Su apretón fue firme y breve. Un mero aficionado a estas lides, pero con una pasión que a veces me desborda. Su sonrisa se amplió, revelando unos dientes cuidados. Elena Valcárcel, se presentó ella, sintiendo como un leve rubor le subía a las mejillas. Hacía tanto tiempo que no mantenía una conversación así, tan espontánea, con un desconocido. La charla fluyó con una naturalidad asombrosa. Arturo demostró tener una cultura general notable, citando a Machado con la misma facilidad con la que comentaba los entresijos del mercado del arte. Hablaron de la conferencia, de otros periodos históricos, de libros. Elena se encontró hablando de Mateo, de sus años en la biblioteca, y Arturo escuchaba con una atención que parecía genuina, asintiendo, haciendo preguntas pertinentes que la animaban a seguir. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió como una viuda solitaria, sino como una mujer interesante, con opiniones y conocimientos que merecían ser escuchados. Cuando se despidieron, casi una hora después, Arturo le dijo con su encantadora sonrisa: «Espero que volvamos a coincidir, doña Elena. Ha sido un verdadero placer». Ella regresó a casa con una ligereza inusual en el paso. El apartamento no le pareció tan sombrío, el silencio no tan opresivo. Aquel encuentro casual había encendido una pequeña llama de esperanza en la penumbra de su soledad. Las semanas siguientes tejieron una nueva rutina en la vida de Elena. Coincidía con Arturo en el Ateneo, con una frecuencia que a ella le parecía deliciosamente casual, aunque en retrospectiva sospecharía de la calculada precisión de aquellos encuentros. Después de las conferencias, solían tomar un café en alguna de las terrazas de la Plaza Mayor, si el tiempo lo permitía, o en la calidez de algún café histórico cerca de la clerecía. Arturo era un conversador infatigable, un narrador nato. Le hablaba de sus supuestos viajes, de exposiciones que había visitado en ciudades lejanas, de anécdotas curiosas del mundillo cultural. Siempre con modestia, presentándose como un gestor cultural independiente, un asesor de inversiones artísticas que trabajaba por libre, ayudando a coleccionistas privados a encontrar piezas especiales. Elena se sentía rejuvenecida. Aquella chispa intelectual que creía perdida con Mateo había vuelto a encenderse. Arturo parecía compartir su pasión por la historia, por la literatura, por la belleza en todas sus formas. Le recomendaba libros, le traía artículos que pensaba que le interesarían. Incluso una tarde le regaló una pequeña acuarela de un rincón de Salamanca, obra de un joven artista prometedor al que estoy ayudando, según dijo. Elena la colocó en su escritorio junto a la foto de Mateo, y cada vez que la miraba, una sonrisa se dibujaba en sus labios. Por teléfono le hablaba a Laura de Arturo con un entusiasmo que a su sobrina, pragmática y con los pies en la tierra, le resultaba un poco alarmante. «Tita, me alegro muchísimo de que hayas encontrado a alguien con quien charlar y salir, de verdad», le decía Laura con su habitual cariño directo. «Pero con cuidado, ¿vale? Que hay mucho listo suelto por ahí y tú eres muy confiada». Elena se reía, quitándole importancia. «¿Lista, Arturo? Pero si es un encanto, Laura, y tan culto. Además, ¿qué iba a querer de una vieja como yo?» «Precisamente por eso, Tita. A veces la gente mayor y sola es un blanco fácil». «No digo que sea el caso, pero no está de más tener los ojos abiertos, sobre todo si empieza a hablarte de dinero o de negocios raros». Elena le aseguraba que Arturo solo hablaba de arte y cultura, que era un alma desinteresada. Pero las palabras de Laura, como una pequeña semilla, quedaban flotando en algún rincón de su mente. Y es que sutilmente, casi imperceptiblemente al principio, Arturo comenzó a introducir el tema económico en sus conversaciones. Se lamentaba de la falta de apoyo institucional a la cultura, de cómo proyectos maravillosos se perdían por falta de financiación. «Hay tanto talento desaprovechado, Elena», decía con un suspiro afectado. «Tantos tesoros artísticos en manos de familias que no pueden conservarlos y que acaban malvendiéndolos o peor aún dejándolos deteriorarse. Si hubiera más mecenas con visión, como los de antaño». Mencionaba de pasada sus contactos en el mundo de las subastas
las oportunidades únicas que a veces surgían para inversores con olfato. Elena escuchaba, interesada por el tema en sí, sin aplicarlo a su propia situación. Sus ahorros, fruto de una vida de trabajo y de la herencia de Mateo, estaban seguros en el banco, generando unos intereses modestos pero suficientes para complementar su pensión y vivir sin agobios. Nunca se había considerado una inversora, y menos en algo tan volátil como el arte. Current Part Characters 3557, Total Characters 1119. Una tarde soleada de principios de primavera, mientras paseaban por el huerto de Calixto y Melibea, con el aroma de los cipreses y el murmullo del Tormes de fondo, Arturo se detuvo. Su semblante, habitualmente jovial, se tornó serio, casi confidencial. Elena, comenzó con voz queda, llevo un tiempo queriendo hablarte de algo especial, una oportunidad que rara vez se presenta. Ella lo miró con expectación. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de curiosidad y una incipiente inquietud. Verás, continuó él, bajando aún más la voz, como si compartiera un secreto de estado. He sabido de una pequeña pero exquisita colección de grabados. Son de un artista menor del siglo de oro, un tal Jerónimo de Espinosa, discípulo de Rivera. Prácticamente desconocidos, pero de una calidad excepcional. Pertenecen a una familia noble de la provincia, venida a menos, que necesita liquidez urgentemente. Quieren venderlos discretamente antes de que salgan al mercado público y los precios se disparen o acaben en manos de algún coleccionista extranjero sin escrúpulos. Elena escuchaba atentamente. La historia sonaba plausible, incluso romántica. Rescatar un tesoro oculto. Arturo la miró fijamente, sus ojos azules brillando con una intensidad calculada. He pensado en ti, Elena. Por tu sensibilidad, por tu cultura, y por qué no decirlo, porque sé que podrías apreciar el valor no solo económico, sino también histórico de una adquisición así. Sería una inversión magnífica, te lo aseguro, y además el prestigio de participar en un proyecto de rescate cultural exclusivo. La palabra inversión resonó en los oídos de Elena. Era la primera vez que Arturo le proponía algo tan directo, tan concreto. Sintió una oleada de excitación. La idea de un proyecto compartido, de utilizar sus ahorros, el dinero de Mateo, en algo culto, algo que trascendiera lo meramente material. Pero, al mismo tiempo, una punzada de verdadera inquietud le recorrió el espinazo. Recordó las advertencias de Laura. ¿Y de cuánto estaríamos hablando, Arturo?, preguntó con una voz que intentó fuera neutra. Arturo mencionó una cifra. No era astronómica, pero sí considerable, una parte importante de sus ahorros. Argumentó que el valor real de los grabados era mucho mayor, que en pocos años podrían duplicar o triplicar su precio en el mercado especializado. Pero hay que actuar rápido, Elena. La familia está presionada. Tienen otra oferta, menos ventajosa para ellos, pero más inmediata. Necesitan una respuesta esta misma semana. La urgencia la descolocó. Siempre había sido una mujer reflexiva que sopesaba cada decisión. Déjame pensarlo, Arturo, dijo finalmente. Es una suma importante para mí. Necesito consultarlo con la almohada. Por supuesto, querida Elena, respondió él con una sonrisa comprensiva, aunque ella pudo notar un atisbo de impaciencia en sus ojos. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Las oportunidades así son como estrellas fugaces. Aquella noche Elena apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la propuesta de Arturo ocupando todos sus pensamientos. Por un lado, la ilusión de sentirse útil, de participar en algo emocionante, de estrechar su vínculo con aquel hombre que había devuelto la luz a su vida. Por otro, una desconfianza instintiva, una vocecilla interior que le susurraba cautela. Fiel a su naturaleza analítica, a su deformación profesional de ex-bibliotecaria, decidió que antes de dar cualquier paso necesitaba más información. No sobre los grabados, sino sobre Arturo Sandoval. A la mañana siguiente, con una determinación que la sorprendió a sí misma, Elena encendió el viejo ordenador que Mateo apenas había usado y que ella mantenía más por nostalgia que por utilidad. Tecleó Arturo Sandoval, gestor cultural Salamanca, en el buscador de Google. Los resultados fueron escasos y vagos. Aparecieron algunos perfiles en redes sociales poco activas, con fotos borrosas y apenas información personal. Alguna mención genérica en programas de mano de eventos culturales de poca monta de años atrás. Nada concreto, nada que avalara una reputación sólida en el mundo del arte o las inversiones. Le extrañó. Alguien con sus supuestos contactos y experiencia debería tener una huella digital más definida.
Empezó a notar pequeñas inconsistencias en las historias que Arturo le había contado. Recordó cómo a veces evitaba preguntas directas sobre su pasado profesional, desviando la conversación con alguna anécdota ingeniosa. Una vez, hablando de un viaje a Italia, mencionó un detalle muy específico de Florencia, como si hubiera vivido allí mucho tiempo, lo que contradecía su afirmación anterior de haber estado solo de paso. En su momento no le dio importancia, pero ahora esas pequeñas piezas sueltas comenzaban a formar un mosaico inquietante. Decidió llamar a Laura. Necesitaba compartir sus dudas, escuchar una opinión externa y objetiva. «Laura, cariño, soy yo», comenzó, intentando que su voz sonara casual. «¿Estás ocupada?» «Nunca para ti, Tita. ¿Qué tal todo por Salamanca? ¿Sigues viendo a tu amigo el artista?» El tono de Laura era afectuoso, pero Elena detectó una nota de reserva. Le contó la propuesta de Arturo sobre los grabados, la suma de dinero, la urgencia. Intentó presentarlo de la forma más favorable posible, pero no pudo evitar que su propia incertidumbre se filtrara en sus palabras. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Laura habló con una calma que no presagiaba nada bueno. «Tita, escúchame bien. No quiero ser aguafiestas, pero esto no me gusta nada, nada de nada. Un artista desconocido, una familia noble en apuros, una inversión urgente que nadie más conoce, suena a timo de manual. ¿Has investigado algo sobre ese tal Espinosa o sobre la autenticidad de esos grabados?» «Bueno, Arturo dice que son auténticos», balbuceó Elena. «¿Y le has pedido ver algún documento, alguna tasación independiente? Tita, por favor, no hagas nada sin pensarlo muy bien. Y sobre todo, no le des ni un euro hasta estar completamente segura. ¿Por qué no buscas en Internet foros o noticias sobre estafas relacionadas con el arte? A veces esta gente repite el mismo modus operandi en diferentes sitios». Las palabras de Laura, aunque duras, resonaron profundamente en Elena. Era el consejo que necesitaba, la sacudida que la impulsó a seguir investigando. Colgó el teléfono con una sensación de gratitud hacia su sobrina y una creciente aprensión hacia Arturo. Siguiendo la sugerencia de Laura, pasó horas navegando por Internet, buscando términos como estafas arte personas mayores España, falsos asesores culturales, inversiones fraudulentas grabados. Releyó sus notas sobre la colección de grabados de Jerónimo de Espinosa. Algo no le cuadraba. El nombre del artista le sonaba vagamente familiar, pero no conseguía ubicarlo. Decidió consultar sus viejos catálogos de arte, los volúmenes que había acumulado durante sus años de bibliotecaria. Pasó el resto del día y parte de la noche sumergida en libros y búsquedas online. El nombre de Jerónimo de Espinosa apenas aparecía en los índices. Cuando finalmente encontró una breve reseña en un oscuro diccionario de artistas valencianos del siglo XVII, descubrió que se le conocía principalmente por algunas pinturas religiosas de calidad modesta, y no había ninguna mención significativa a su faceta como grabador. La exquisita colección de la que hablaba Arturo empezaba a parecer un fantasma. Fue en una hemeroteca digital, consultando archivos de periódicos de otras provincias, donde encontró algo que le heló la sangre. Un artículo de hacía unos 7 años, en un diario de una pequeña ciudad andaluza, relataba la historia de un experto en arte que había embaucado a varias personas mayores, convenciéndolas para invertir en supuestas obras de arte de gran valor que resultaron ser falsificaciones o piezas de escaso interés. El modus operandi era escalofriantemente similar. El descubrimiento de una colección secreta, la urgencia de la venta, la promesa de grandes beneficios. Aunque el nombre del estafador en el artículo era diferente, un tal Ricardo Morales, la descripción física que daban algunos de los estafados, aunque vaga, y sobre todo el tipo de engaño, encajaban de manera alarmante con Arturo. Mencionaban su encanto personal, su aparente cultura y su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Elena sintió un escalofrío. ¿Podría ser la misma persona operando bajo diferentes identidades? Justo en ese momento, sonó el teléfono, era Arturo. Su voz, como siempre, sonaba cálida y persuasiva. «Elena, querida, ¿cómo estás? ¿Has podido reflexionar sobre nuestra pequeña empresa cultural?» Elena tragó saliva, intentando mantener la compostura. «Sí, Arturo, he estado pensando». «Magnífico, sabía que tu inteligencia te guiaría. Mira, te llamaba porque la familia de los grabados me está presionando un poco. Necesitan una respuesta esta semana, Elena, o me temo que ofrecerán la colección a esos coleccionistas extranjeros de los que te hablé. Sería una lástima perder esta oportunidad».
La presión, la urgencia calculada. Todo encajaba. Elena, armada con sus sospechas y una creciente certeza que le oprimía el pecho, tomó una decisión. Necesitaba enfrentarlo, mirarlo a los ojos. Arturo dijo con una voz que sonó más firme de lo que se sentía: «Me gustaría que nos viéramos mañana. Hay algunas cosas que querría aclarar antes de tomar una decisión definitiva». «Por supuesto, Elena, cuando quieras». «¿En nuestro café habitual a las 5?» «Perfecto», respondió ella. «Allí estaré». Colgó el teléfono con manos temblorosas. La noche se le hizo eterna. Apenas durmió, repasando mentalmente la conversación que tendría con Arturo, las preguntas que le haría, las posibles reacciones de él. Se sentía como si fuera a enfrentarse a un examen para el que no estaba del todo preparada, pero sabía que no podía echarse atrás. Estaba en juego no solo su dinero, sino su dignidad, su criterio, la confianza que había depositado en alguien que quizás solo había visto en ella una presa fácil. El camafeo de Mateo, frío contra su piel, parecía infundirle una extraña fuerza. No, no se dejaría engañar. Mateo no lo habría permitido, y ella tampoco. Al día siguiente, Elena eligió su atuendo con el mismo cuidado que si fuera a una batalla. Optó por un traje de chaqueta de corte clásico, de un color gris marengo que le confería un aire de seriedad. Se recogió el pelo con más firmeza de lo habitual y apenas se maquilló. Quería que su rostro reflejara determinación, no vulnerabilidad. Llegó al café unos minutos antes de la hora convenida. Era una cafetería tranquila, con mesas de mármol y sillas de madera oscura, un lugar neutral que ella misma había elegido. Pidió un agua con gas y esperó, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Arturo llegó puntual, con su habitual sonrisa encantadora y su estudiada elegancia. Se inclinó para besarla en la mejilla, un gesto que ahora a Elena le resultó repulsivo. «Elena, querida, qué alegría verte», dijo, sentándose frente a ella. «¿Has tomado una decisión sobre esos maravillosos grabados?» Ella lo miró directamente a los ojos. «Antes de eso, Arturo, hay algunas cosas que me gustaría que me aclararas». La sonrisa de Arturo titubeó levemente, pero se recompuso al instante. «Por supuesto, Elena, pregunta lo que quieras. Transparencia total, ya lo sabes». «He estado investigando un poco sobre Jerónimo de Espinosa», comenzó Elena, su voz sorprendentemente firme, «y francamente encuentro muy poca información sobre su faceta como grabador. Parece que fue más conocido como pintor, y no precisamente de primera fila». Arturo hizo un gesto displicente con la mano. «A los académicos, siempre subestimando a los genios menores. Precisamente por eso es una oportunidad, Elena, porque su obra como grabador es un tesoro por descubrir. Yo tengo fuentes, contactos, que avalan su calidad y su potencial». «Entiendo», dijo Elena, manteniendo la calma. «También me gustaría saber más sobre la procedencia de esos grabados, sobre la familia noble que los vende. ¿Hay algún tipo de documentación, alguna tasación independiente que pueda consultar?» Arturo frunció ligeramente el ceño. «Elena, querida, estamos hablando de una venta privada, muy discreta. La familia desea mantener el anonimato. Confía en mi criterio. Llevo años en este mundo. Sé reconocer una oportunidad cuando la veo. Lo sé, Arturo, pero comprenderás que, tratándose de una suma importante para mí, necesite ciertas garantías». Elena hizo una pausa, reuniendo valor para el siguiente paso. «He encontrado un artículo, de hace unos años, en un periódico de Andalucía. Hablaba de un caso de estafa con obras de arte. El modus operandi era muy similar al que me has descrito. Un supuesto experto, una colección secreta, la urgencia de la venta». No lo acusó directamente, pero la implicación flotaba en el aire, densa e incómoda. La sonrisa de Arturo se desvaneció por completo. Una expresión gélida que Elena no había visto nunca asomó a sus ojos azules. «¿Me estás comparando con un estafador, Elena?» Su voz sonó sibilante, contenida. «Después de todo lo que hemos compartido, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Creí que confiabas en mi criterio, en nuestra conexión». Intentó apelar a la emoción, a la intimidad que habían construido. Pero Elena ya no era la mujer solitaria y vulnerable que él había conocido. La decepción era profunda, pero también lo era una nueva y extraña lucidez. «No te estoy comparando con nadie, Arturo», replicó ella, su voz ahora teñida de una tristeza serena. «Solo te estoy exponiendo mis dudas, que creo son legítimas, y francamente tu reacción no hace más que aumentarlas». La fachada de Arturo comenzó a resquebrajarse visiblemente. El encanto se había esfumado, dejando al descubierto a un hombre tenso, acorralado.
Negó todo, por supuesto, con vehemencia, pero su lenguaje corporal lo delataba. La mandíbula apretada, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Elena lo observó en silencio durante un instante, viendo la verdad no en sus palabras, sino en la contracción de sus pupilas, en el leve temblor de su labio inferior. Ya no había necesidad de más preguntas, de más pruebas. Su instinto, combinado con su investigación, le había mostrado el camino. Arturo, dijo finalmente, su voz firme pero sin rastro de ira, solo una profunda e irrevocable decepción. No voy a invertir nada en esos grabados. Y sinceramente no deseo volver a verte. Las palabras cayeron en el silencio del café como piedras. Arturo la miró fijamente, y por un momento Elena creyó ver un destello de algo parecido al pánico en sus ojos. O quizás era solo la furia contenida de quien ve frustrados sus planes. Intentó una última táctica de la victimización. Así que esto es todo, dijo con un tono amargo. Después de abrirte mi mundo, de compartir mis sueños contigo, me pagas con esta desconfianza insultante. Quizás Laura tenía razón sobre ti, después de todo. El intento de sembrar cizaña con su sobrina fue tan burdo que a Elena casi le provocó una sonrisa triste. «Deja a Laura fuera de esto, Arturo», replicó ella con calma. «Esto es entre tú y yo. O mejor dicho, ya no hay nada entre tú y yo». Él la fulminó con la mirada. El hombre encantador y culto había desaparecido por completo, reemplazado por un individuo resentido y calculador. Al ver que no había nada más que ganar, que su presa se le había escapado, se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo de baldosas. «Como quieras, Elena», espetó, su voz ahora despojada de toda afabilidad. «Tú te lo pierdes. Hay otras personas que sí saben apreciar una buena oportunidad y una buena compañía». Dio media vuelta y se marchó sin despedirse, su elegante figura ahora encogida por la derrota. Elena se quedó sola en la mesa, el agua con gas intacta frente a ella. El corazón aún le latía con fuerza, pero una extraña calma comenzaba a invadirla. Sintió una profunda tristeza por la ilusión rota, por la amistad que había creído encontrar y que resultó ser una farsa. Pero bajo esa tristeza emergía una oleada de alivio, y algo más, una sensación de fortaleza, de autoafirmación. Había confiado en su instinto, en su capacidad de análisis, y había sabido poner límites. No se había dejado arrastrar por el espejismo. Sacó su monedero y dejó unas monedas sobre la mesa para pagar su consumición. Al salir del café, el aire fresco de la tarde salmantina le pareció más limpio, los colores de la Plaza Mayor más vivos. Se sentía libre. Caminó sin rumbo fijo durante un rato, dejando que sus emociones se asentaran. Luego se sentó en un banco de piedra en el patio de escuelas, bajo la sombra de la fachada plateresca de la universidad. Sacó su teléfono y marcó el número de Laura. «¿Tita? ¿Qué ha pasado? ¿Hablaste con él?» La voz de Laura sonaba ansiosa. «Sí, cariño, he hablado con él», respondió Elena y sonrió, una sonrisa genuina, aunque todavía un poco temblorosa. «Y todo está bien, todo está muy bien, de hecho». Le contó con calma lo sucedido, la confrontación, la reacción de Arturo, su propia firmeza. Laura la escuchó en silencio, y cuando Elena terminó solo dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, Tita. Has sido muy valiente y muy inteligente». Aquellas palabras fueron el bálsamo que Elena necesitaba. Colgó sintiéndose ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El camafeo de Mateo, que había apretado con fuerza durante toda la prueba, ahora descansaba tranquilo sobre su pecho. Lo tocó con suavidad. Mateo también estaría orgulloso. Las semanas siguientes fueron de reajuste. Hubo momentos en que la ausencia de Arturo, o más bien la ausencia de la ilusión que él había representado, le pesaba. Extrañaba las conversaciones estimulantes, la sensación de tener a alguien con quien compartir sus pensamientos sobre libros o exposiciones. Pero esa nostalgia se veía contrarrestada por la certeza de haber esquivado una bala, de haber protegido su patrimonio emocional y financiero. Poco a poco, Elena comenzó a reconstruir su vida social, pero esta vez con una nueva cautela y una mayor apreciación por las conexiones genuinas. Siguió asistiendo a las conferencias del Ateneo, y una tarde, después de una charla particularmente interesante sobre la pintura del Greco, se encontró intercambiando comentarios con otra asistente, una mujer de su edad, profesora de literatura jubilada, con una sonrisa amable y unos ojos inteligentes. Se llamaba Sofía. Descubrieron que tenían muchos intereses en común y quedaron para tomar un café la semana siguiente. Esta vez la conversación fue diferente.
más serena, menos deslumbrante, pero con una